El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 6. La esencia de la capacitación. Hay dos categorías en las que los lectores de este libro podrían caer. Hay algunos para los que la palabra capacitación está de moda en el ministerio. Creen saber lo que significa y, por consiguiente, están a favor, en contra, o simplemente cansados de escuchar sobre ella. Habrá otros para quienes la capacitación es algo que se hace en un instituto teológico o en un seminario, pero que nunca han pensado que es una actividad que la iglesia local debería realizar. En beneficio de ambos grupos y de todos los demás, detengámonos a analizar qué es realmente la capacitación en la vida cristiana y el ministerio. ¿En qué consiste la capacitación o entrenamiento? Una dificultad siempre presente al analizar el tema de la capacitación y muchos otros es que dicha palabra tiene connotaciones que no siempre tienen que ver con la forma en que dicha palabra es utilizada en la Biblia. En nuestro idioma actual, el término capacitación o entrenamiento tiene que ver con hacerse apto en algún ejercicio, arte o profesión. Mediante una combinación de instrucción, observación, práctica y disciplina, el aprendiz aprende a hacer bien algo, ya sea correr en carreras de vallas o convertirse en soldado. En nuestro mundo, la capacitación suele estar orientada a realizar alguna tarea, centrada en los procesos, mediante la cual las cosas se llevan a cabo. Pone énfasis en respuestas uniformes y predecibles que se aprenden y se refuerzan a través de la práctica. Cuando tenemos capacitación en el lugar de trabajo, esperamos que algún aspecto de nuestro rol alcance un nuevo nivel de competencia. La capacitación en el ministerio también puede ser eso, proporcionar conocimientos y enseñar cómo mejorar las habilidades que sirvan para que los cristianos puedan aprender a hacer ciertas cosas. Además, muchas iglesias tienen cursos de capacitación que ayudan a la gente a ser más competente al leer la Biblia, al compartir su fe con otros, recibir en la iglesia a las visitas, liderar grupos pequeños, etc. Todo eso es beneficioso y útil, pero no constituye la esencia de la capacitación, al menos no en la forma en que la Biblia la concibe. En el Nuevo Testamento, el entrenamiento o capacitación tiene mucho más que ver con la forma de pensar y la vida cristiana que con aprender ciertas habilidades o competencias. Esto se hace evidente en las epístolas pastorales por las distintas palabras que se usan para traducir este término. Impartiendo doctrina y vida. En 1 de Timoteo 4:7, por ejemplo, encontramos la siguiente instrucción de Pablo: nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra griega aquí es gymnase, que originalmente se usaba en relación al deporte y las competencias. Como pastor cristiano, Timoteo debía aplicar esta metáfora del entrenamiento deportivo a su vida y a su carácter para que él y sus oyentes pudieran avanzar hacia la madurez y la justicia. En Hebreos, volvemos a encontrarnos con este término griego, usado del mismo modo: el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. En contraste, el corazón de los falsos maestros es ejercitado en la avaricia, 2 de Pedro 2:14. El énfasis aquí está puesto en que la enseñanza y el ejemplo deben servir para alcanzar un tipo de vida en particular, no se menciona nada de alguna habilidad o competencia. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra griega paideia se traduce como instruir. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y es la misma palabra que se usa para referirse a enseñar con la intención de formar patrones de conducta adecuados, en este caso, la justicia. Es el mismo tipo de instrucción que un padre ejerce sobre un hijo para moldear su carácter, ya sea nuestro Padre Dios, quien nos disciplina por nuestro bien, Hebreos 12:5 y 7, o nuestro Padre humano que busca instruirnos en los caminos del Señor, Efesios 6:4. En el versículo que le sigue, 2 de Timoteo 3:17, el concepto de capacitación o entrenamiento es llevado un paso más adelante. Al ser instruido o capacitado en la justicia, el hombre de Dios se vuelve competente o hábil gracias a las Escrituras, las cuales lo preparan para toda buena obra. Es la capacitación en la justicia la que nos hace ser competentes, pero no se trata de tener alguna habilidad en particular, como ser capaz de enseñar con claridad o de dirigir un grupo pequeño, o lo que sea, sino que tiene que ver con tener un carácter o una conducta basados en la sana doctrina de las Escrituras. La sana doctrina es un elemento esencial. En las epístolas pastorales se va entregando un testigo, una estafeta, como en una carrera de relevos, y ese testigo es el propio Evangelio. Dios le confía el Evangelio a Pablo, 1 de Timoteo 1:11 y 12, quien a su vez se lo entrega a Timoteo, 1 de Timoteo 1:18 y 19, 6:11 al 14, 20 y 21. Después, Pablo quiere que Timoteo haga lo mismo, que aquello que él le ha entregado,
Timoteo lo confíe a otros fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. La esencia de la capacitación no es ejercitar una habilidad, sino impartir la sana doctrina. Pablo usa el término ejercitar o capacitar para referirse a un proceso que dura toda la vida, mediante el cual Timoteo y su congregación aprenden por medio de las Escrituras a rechazar toda falsa religión y a conformar sus corazones y sus vidas a la sana doctrina. Un buen entrenamiento bíblico da por resultado una vida santa basada en una enseñanza sana y sanadora. Relación e imitación. La transferencia del tesoro del Evangelio, sin embargo, no es un ejercicio educativo carente de sensibilidad, sino que es profunda e innegablemente basada en relaciones humanas. Al observar la relación que tenían Pablo y Timoteo, de inmediato se hace evidente que en la capacitación de este último hubo mucho más que una simple transferencia de habilidades o información. En varias ocasiones Pablo describe a Timoteo con mucho cariño, llamándolo hijo o hijo amado, 1 de Corintios 4:17, Filipenses 2:22, 1 de Timoteo 1:2 y 18, 2 de Timoteo 1:2, hijo en la fe y copartícipe de la gracia, 1 de Timoteo 1:2, 2 de Timoteo 1:2 y 2:1. Existe casi una plena certeza de que la conversión de Timoteo se produjo gracias al ministerio de Pablo, Hechos 14:6 al 23 y 16:1 al 3, convirtiéndose en un apreciado colaborador en la misión evangelizadora. A nadie más tengo del mismo sentir, Filipenses 2:20, a quien Pablo confió la misión de ir como su mensajero a las demás iglesias, Filipenses 2:19 y 20, 1 de Tesalonicenses 3:1 al 5. Esta cercana relación fue un vehículo para uno de los elementos clave en la capacitación de Timoteo, la imitación. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, 2 de Timoteo 3:10 y 11. Pablo le transfirió a Timoteo no solamente el tesoro del Evangelio, sino una forma de vivir. Y, a su vez, Timoteo habría de ser un ejemplo para los demás de esta forma de vivir según el Evangelio. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 de Timoteo 4:12. Pablo le ofreció un consejo similar a Tito, otro de sus protegidos: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Tito 2:7 y 8. Nótese que la conducta y enseñanza ejemplares de Tito también repercuten en Pablo, no tener nada malo que decir de nosotros, porque su enseñanza y su conducta no son más que una imitación de Pablo. Esta metodología de ser un modelo, ejemplo, alguien a quien imitar, era parte esencial del ministerio de Pablo. Hermanos, sean imitadores míos, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. 1 de Corintios 4:14 al 17. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. 1 de Corintios 10:32 al 11:1. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. 1 de Tesalonicenses 1:4 al 7. La cadena de imitación parte del mismo Señor Jesús, a quien copia Pablo, y pasa a Timoteo, quien imita a Pablo y les recuerda a otros la forma de actuar de éste, hasta llegar a los creyentes, quienes se convierten en imitadores de nosotros y del Señor. Es importante hacer hincapié en el hecho de que Pablo no solo desea que imiten su doctrina, sino también su forma de vivir. Pablo jamás separa la ética y la doctrina, porque una correcta interpretación del Evangelio siempre trae consigo un cambio en la forma de vivir. Aunque estas palabras podrían hacernos sentir avergonzados, ya sea por humildad o porque conocemos muy bien la pobreza de nuestro ejemplo,
Pablo no mostraba vergüenza ni por él ni por sus colaboradores. Él instaba a Timoteo y a los demás a unírsele y ser ejemplo para los creyentes, e instaba a los creyentes a seguir dicho ejemplo. No obstante, debemos recordar qué tipo de ejemplo era el que daba Pablo al imitar a Jesús. El suyo era un ejemplo de aceptación, tanto de la enemistad y el rechazo de la sociedad, como del camino de autosacrificio, sufrimiento y malos tratos que es necesario soportar por los demás. Tal como sostiene Edwin Judge, el tipo de imitación que exigía Pablo iba contra la tendencia cultural de la época. No consistía en seguir ciertas reglas éticas de moda o tradiciones, imitando a su maestro espiritual, sino en dar la vida por los demás. Este llamado a sacrificar los intereses personales por un objetivo superior era una inversión desconcertante de la ética perfeccionada por los griegos. Pablo llamaba a sus congregaciones a sufrir con él por la misión de Cristo y a buscar la salvación de otros, renunciando a sus propios derechos. Su ambición de salvar a otros también debía ser la ambición de ellos. Nos guste o no, siempre somos un ejemplo para los que enseñamos o capacitamos. No podemos dejar de ser un ejemplo. Una de las tareas fundamentales de los pastores y ancianos es estructurar sus vidas de tal forma que puedan ser para los demás un ejemplo de lo que agrada a Dios, motivo por el cual la mayoría de los requisitos para los ancianos que se establecen en la Biblia, como por ejemplo en 1 de Timoteo 3 y Tito 1, tienen que ver con su carácter y con su estilo de vida. No es que debamos ser modelos de perfección, ya que eso es imposible. Pero, como le dice Pablo a Timoteo, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. 1 de Timoteo 4:15 Nueva Versión Internacional. Debemos ser un ejemplo de lucha por alcanzar la santidad, no, por supuesto, de haber alcanzado la santidad perfecta. Hebreos 12:14. En realidad, en el fondo, nuestro ejemplo consiste en imitar el camino de la cruz. No intentamos crear clones ni un culto a la personalidad, sino que buscamos seguir su ejemplo, perseverando a pesar de las pruebas y la persecución. Si el maestro sufre, también lo hace el alumno. Lo importante aquí es que la capacitación no puede ser sino por medio de las relaciones personales. No puede hacerse en una sala de clases a través de una transferencia supuestamente neutra de información. El instructor requiere que su aprendiz no solo adopte su enseñanza, sino también la forma de vivir que forzosamente fluye de dicha enseñanza. En otras palabras, el instructor debe hacer lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 1 de Timoteo 4:16. Formar como lo hacen los padres. Para resumir, podemos decir que el modelo de capacitación en el ministerio que ocupa Pablo se parece mucho a lo que hacen los padres con sus hijos. 1. Comienza cuando una persona es el instrumento que lleva a otra a experimentar un nuevo nacimiento. 2. Es un proceso a largo plazo y hecho con amor. 3. Implica transmitir conocimientos, sabiduría e instrucciones prácticas. 4. Involucra imitar y seguir un ejemplo. 5. No solo forma creencias y habilidades, sino también carácter y estilo de vida. Cuando hablamos de capacitación, esta metáfora resulta ser muy útil. Formar a otros es como criar hijos. Es amar a otro lo suficiente como para desear verlo crecer y florecer, y es estar dispuesto a trabajar fielmente y a largo plazo, hasta lograr, con la misericordia divina, que ello ocurra. Se aprende por imitación y por instrucción, sin embargo, la mejor capacitación suele darse por osmosis. La naturaleza relacional de la capacitación da por resultado que, por osmosis, los aprendices terminen pareciéndose a sus maestros, tal como los hijos se parecen a sus padres. En la capacitación relacional, la que resulta de la relación directa maestro-aprendiz, los corazones del maestro y del aprendiz se ven expuestos. Cuando entrenamos a ministros de la palabra de Cristo, los avances no se miden simplemente por el éxito en el desempeño de tareas, sino por la integridad de sus corazones. ¿Ama realmente el aprendiz a Dios y a su prójimo? ¿Se somete de verdad a la palabra de Cristo? Las palabras y acciones espontáneas del aprendiz ponen al descubierto su corazón, lo bueno, lo malo y lo feo, así que él tira y afloja de la vida y del ministerio, la relación se profundiza, y el maestro llega a conocer más profundamente el carácter del aprendiz. Igualmente, los aprendices necesitan conocer el corazón de sus maestros, sus pecados y confesiones, sus temores y su fe, su visión y su realidad, sus éxitos y fracasos. La vida y el ministerio del maestro son un modelo para el aprendiz, no de perfección, sino de deseos de agradar a Dios en envases terrenales. Por eso es necesario que compartamos nuestras vidas de manera sincera y abierta. El lugar donde con mayor claridad podemos ver eso es en el hogar. En su casa, el maestro deja de ser el cristiano público, el líder pastoral.
La fachada se desploma para convertirse en lo que realmente es: el marido que ríe con su mujer, el padre que reprende a la hija que no quiere comer, el cocinero que disfruta de su lado creativo, el dueño de casa que repara el caño del agua, el hombre agotado que ve la TV con la mirada vacía. Experimenta la vida en el espíritu en el contexto más difícil de todos. Del mismo modo, cuando un maestro inteligente va a la casa de un aprendiz, también se preocupa de observar cómo éste escucha con respeto a su esposa, o ignora a sus hijos, o espera ser atendido, o no puede relajarse. Todo eso es importante y, más adelante, deberá ser motivo de reflexión y análisis. Dicho lo cual, es importante mencionar que también la capacitación formal es un complemento muy valioso e irreemplazable de la capacitación relacional. Es cierto que hay maestros poco comunes que intuitivamente pueden juzgar lo que es necesario para el desarrollo de cada aprendiz y proporcionárselo improvisadamente. Es posible que este maestro intuitivo no necesite preocuparse de contar con un programa formal de capacitación, así de innata es para él la formación. Pero la mayoría de nosotros no somos maestros con tan brillante intuición, e incluso, quienes sí lo son, a menudo no logran proporcionar una formación integral, pues no tienen idea de qué temas fueron cubiertos y cuáles no. Por lo cual, los programas formales de capacitación no son incompatibles con la capacitación relacional. Si el maestro se ha comprometido a utilizar el enfoque relacional, los programas de capacitación realzan la capacitación personal, en vez de restarle méritos. De hecho, las sesiones o programas de capacitación formal son otra oportunidad para el maestro de ver a su aprendiz en acción, relacionándose con la gente, participando, completando tareas establecidas, etc. Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar que ocupan las habilidades y los cursos en la capacitación. ¿Qué lugar ocupan las habilidades, cursos y programas? Cuando ya se puso el énfasis bíblico en el lugar correcto y se han formado la mente, el corazón y el carácter por medio de la palabra de Dios, es el momento en que podemos hablar sobre el lugar que ocupan las habilidades o competencias en la capacitación. La Biblia sí habla de habilidades prácticas. Por ejemplo, todos los cristianos deben estar preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, 1 de Pedro 3:15, y deben considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24. Otro elemento fundamental es que algunos tengan la habilidad de enseñar, como por ejemplo, los obispos en 1 de Timoteo 3:2 y Tito 1:9, o los hombres fieles en 2 de Timoteo 2:2. También leemos que algunos tienen el don de dirigir, en Romanos 12:8, ver, los que gobiernan, en 1 de Timoteo 3:4. Las habilidades y competencias son importantes. De hecho, son necesarias para comunicar el mensaje del Evangelio, pastorear al pueblo de Dios y dirigir a la iglesia. Sin embargo, las habilidades nunca deben estar separadas del Evangelio, de la verdad de la sana doctrina y del carácter santo acorde a ella. Desgraciadamente, es fácil dejarse llevar por las capacidades, pensando que basta con tener las habilidades y técnicas apropiadas para que todo resulte bien y el crecimiento sea cosa segura. Es fácil concentrarse en las habilidades como un fin en sí mismas y poner demasiada confianza en ellas. Pero, si permitimos que el Evangelio ocupe el lugar principal y central, entonces, el hecho de aprender a hacer las cosas con mayor efectividad simplemente será una forma de servir a Cristo y a los demás, que por supuesto agrada a Dios. Así, por ejemplo, podríamos desear ser mejores maestros de la Biblia, no para nuestra propia gloria ni porque erradamente confiemos en nuestra propia importancia, sino simplemente porque deseamos comunicar a los demás, con mayor claridad y peso, el mensaje transformador de la Biblia. Lo mismo se aplica a nuestros planes de preparar a otros en alguna habilidad en particular. Una manera útil de resumir el carácter y el objetivo de la capacitación es mediante las siguientes palabras. Las tres comienzan con la letra C. Nuestro deseo es que, a través de la relación personal, la oración, la enseñanza, el ejemplo que vean y la enseñanza práctica, las personas puedan crecer en 1. Convicción, que puedan conocer a Dios y entender lo que dice la Biblia. 2. Carácter, que se forme en ellas el carácter y el estilo de vida santo que caracteriza a la sana doctrina. 3. Capacidad, que desarrollen la habilidad de compartir la palabra de Dios a otros, orando, y de diferentes maneras. Una vez que nos armamos de una perspectiva más bíblica de lo que significa capacitar, estamos preparados para hacer uso de la gran variedad de cursos de capacitación y recursos disponibles actualmente. Si recordamos que la capacitación es una actividad ineludiblemente personal y de relaciones humanas, que involucra enseñar y dar ejemplo con una sana doctrina, que implica además un estilo de vida y la habilidad para servir a otros, entonces podemos decir que sí es útil contar con estructuras para capacitar, las cuales pueden ser programas formales de capacitación, como el curso de 2 años desarrollado por el Sistema de Entrenamiento Ministerial, SEM, más sobre eso en el capítulo 11.
Los programas y cursos pueden servir como un excelente marco para la capacitación, siempre y cuando las estructuras y recursos proporcionados no reemplacen la capacitación personal y el dar ejemplo. Es fácil creer que es tan sencillo como hacer el curso o programa, proponiendo a los grupos pequeños a que lo hagan, o enviando una invitación general para que quien esté interesado se inscriba, y, una vez que se ha hecho el curso con uno o varios grupos, poder darse palmaditas en la espalda por haber logrado una capacitación, y no cabe la menor duda de que trabajar así será de gran ayuda para quienes lo estudien. Sin embargo, para realmente ayudar a los cristianos de nuestra congregación a que se conviertan en personas capaces de ministrar a otros, se necesita más que un curso. Requieren del ejemplo, de ver cómo se hace, y necesitan, con enseñanza personal, tutoría y oración, abordar las temáticas espirituales que les permiten llegar a ser capaces de ministrar a otros. Esto toma tiempo y precisa de atención personalizada, antes, durante y después de haber realizado cualquier tipo de capacitación estructurada. ¿Cómo se puede hacer posible en la realidad de un pastor atareado, con las características de su propia congregación? En los siguientes capítulos nos ocuparemos de este asunto, pero antes, debemos seguir preparando el terreno.